Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar de donde dejamos la clase anterior. Estuvimos charlando sobre sistema respiratorio y llegamos a ver algo de sistema circulatorio. Vamos a empezar o retomar desde donde dejamos. Em, Quería recordarles que lo importante de estas clases es que puedan registrar cómo se integran los sistemas, ¿no? Más allá de los nombres, que son bastantes. eh, Más que nada es que puedan integrar la información y entender cómo el sistema, los sistemas del cuerpo humano trabajan de forma integrada. Bueno, hablando de integraciones, tenemos lo que se conoce como hematosis, lo charlamos en la clase presencial, pero retomo desde acá para que quede claro que es importante. Este proceso es el conocido intercambio de gases que ocurre eh, en los alvéolos. Acá vemos en la imagen, tenemos los bronquiolos. Recordemos que los bronquios se van dividiendo en tubos cada vez más pequeños del sistema respiratorio, hasta llegar a los extremos que son estos que parecen como burbujas, pero son alvéolos, espacios donde ocurre el intercambio de gases. Fíjense que los alvéolos están rodeados por vasos capilares muy finitos, por donde circula la sangre. En rojo vemos la sangre oxigenada y en azul la sangre desoxigenada o enriquecida en dióxido de carbono. Lo que está pasando entonces es que por una diferencia de presión, que es lo que vimos en la clase presencial, la diferencia de presión quiere decir también diferencia en la cantidad de moléculas que hay entre un lado y el otro de las membranas de las células de estos alvéolos y de los vasos capilares. Lo que va a generar es que por ejemplo, acá en el alvéolo tenemos un exceso de oxígeno que ingresa al respirar por la mecánica respiratoria, que ya la vamos a ver, y en la sangre hay menos cantidad en los vasos capilares, la sangre que está circulando por acá. Entonces el oxígeno, como se ve acá en la flecha roja, lo que hace es trasladarse desde el alvéolo hacia el interior del vaso capilar. Por otro lado, con el dióxido de carbono ocurre lo contrario. La sangre rica en dióxido de carbono o sangre desoxigenada que viene desde el cuerpo y desde ahí hacia los pulmones, va a llegar a los alvéolos. En los alvéolos hay poca cantidad de dióxido de carbono porque está enriquecido en oxígeno que ingresa y la sangre está rica en dióxido de carbono. Por lo tanto, lo que va a pasar es que estos gases, el dióxido de carbono, va a ir de donde hay mayor cantidad, donde hay menos, y va a salir, como se ve acá en la flecha azul, desde la sangre que la traslada el dióxido de carbono, ya vimos en los glóbulos rojos, hacia el exterior del alvéolo. Y desde ahí, obviamente, como se ve acá en las flechas, hacia el exterior en la exhalación. Muy bien. Vamos a entonces hacer foco en la hematosis, que es un proceso súper importante. Como dice acá, y lo podemos ver un poco más grande, eh, esto ocurre como les conté, por la consecuencia de diferentes presiones, que es lo que les acabo de contar. ¿Qué es la palabra endotelio? O sea, esto ocurre entre el endotelio de los capilares y las células epiteliales planas de los alvéolos. Bueno, endotelio, como vamos a ver más adelante, es este tejido formado por células que rodea por dentro los capilares y que es lo que va a permitir que los gases se intercambien, ¿sí? Con el alvéolo.
los gases están pasando entre membranas de células. En el alvéolo, las células se llaman células epiteliales planas. Muy bien. Vamos a continuar. Les propuse también que vean este video que habla de los mecanismos de la respiración, cómo es un mecanismo físico, donde hay cambios en el volumen de la cavidad torácica eh, por una diferencia de presión que genera el diafragma. Hablamos de cómo el diafragma, al generar una presión negativa, genera que ingrese el aire por el sistema respiratorio y luego por la presión, por esta contracción del diafragma, se expulsa el aire. Estos movimientos, bueno, son los que permiten luego el intercambio de gases en los alvéolos, ¿no? Bien, importante que este video lo vean solo hasta el minuto 20 porque después se mete o profundiza en lo que es el control del sistema nervioso, de cómo el sistema nervioso autónomo controla la respiración, pero no es o sea, es importante, pero no vamos a profundizar tanto en esto, simplemente saber que está regulado por el sistema nervioso autónomo. Bien, vamos a pasar. Y empezamos también con sistema circulatorio. El sistema circulatorio vimos que está formado por el corazón, que es la bomba, las arterias que transportan sangre oxigenada y la vamos a ver pintadas de rojo en los dibujos y esquemas, las venas que están pintadas de azul y son las que transportan sangre enriquecida en dióxido de carbono o sangre desoxigenada, capilares, que es son vasos sanguíneos más finitos, como los que vimos en los alvéolos, y la sangre, que es un tejido, que ya lo vamos a ver en profundidad. Hay dos circuitos, el pulmonar, donde se produce el intercambio de gases desde el sistema respiratorio. Acá está este vínculo del que hablábamos importante, ¿no?, entre el sistema respiratorio y el circulatorio, y el sistémico, que vincula el corazón con el resto del cuerpo. ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? Bueno, es central. Lo que hace es transportar no solamente los gases, eh, que son importantes para la respiración celular de las células, que ya vamos a ver más adelante, sino también nutrientes, desechos y sobre todo hormonas del sistema endocrino, que también vamos a ver después del parcial. También quería contarles que no todos los sistemas circulatorios son como el del ser humano. Hay sistemas abiertos, como ocurre en los moluscos, donde hay cavidades y no hay un transporte por vasos sanguíneos, y cerrados como en los anelios o nosotros, que tenemos vasos que transportan, especializados en transportar la sangre, el fluido que es el que permite el intercambio y la distribución de nutrientes y desechos. En los vertebrados, o sea, reino animal que contiene un, un sistema óseo, bueno, es cerrado y proviene de cambios evolutivos que se producen cuando cambiamos de ambiente desde el acuático al terrestre. Recordemos que los seres humanos provenimos de los primeros em, peces vertebrados que hacen este cambio de ambiente desde el agua a la tierra, y de ahí toda la diversidad de vida que surge, ¿no? ¿Por qué? Por selección natural, como vimos en la primera clase o segunda clase que tuvimos. Acá estamos integrando todos los temas y esto es lo importante para el parcial, ¿no? Fíjense cómo les doy un ejemplo en el caso de los vertebrados, de los peces, cuando salen del ambiente acuático al terrestre, hay especies que son intermedias, que tienen características que les permitían estar en ambientes intermedios entre agua y tierra. Y el caso son los peces pulmonados. Lo pueden googlear y buscar. Son peces que pueden respirar fuera del agua y tienen pulmones rudimentarios. O sea, pueden respirar fuera del agua y dentro del agua. No pueden estar muchísimo tiempo fuera, pero sí tienen también aletas parecidas a extremidades que los ayudan a movilizarse. Así que la evolución está
presente y atraviesa todas las ciencias naturales, ¿no? Este cambio en el ambiente seleccionó a individuos que tuviesen estas características que les permitían respirar fuera del agua, ¿no? Que sean terrestres. Entonces surgen los pulmones, como vimos en la clase presencial. No voy a repetirlo, pero para que entendamos que el sistema circulatorio obviamente también proviene de una acumulación de cambios, ¿sí? De características seleccionadas por el ambiente. Bien, la circulación sanguínea ocurre gracias al bombeo del corazón. El propio corazón regula su funcionamiento secretando sustancias. Está formado por un músculo muy fuerte que se contrae y esta contracción regular de todas y sincronizada de las células del corazón eh, está generado y regulado por un marcapaso natural que tenemos, que son nervios eh, que envían señales o reciben señales desde el sistema nervioso central hacia el periférico, hacia los nervios que inervan porque están unidos al corazón y eso marca su contracción. Entonces, no lo vamos a profundizar, pero sí saber que si el corazón late más rápido, esto está regulado, por ejemplo, cuando el sistema nervioso detecta un estado de alerta por alguna causa, ¿no? Bien, sigamos. La sangre. La sangre es un tejido fluido que circula transportando, como vimos, nutrientes, desechos y gases. Un 40% está formado por glóbulos rojos que también se van a llamar eritrocitos. Esto es importante, es un sinónimo. Glóbulos blancos, que vimos en la clase de promoción de la salud del sistema inmune, y plaquetas, que son las que intervienen en la coagulación o el proceso de coagulación en la sangre. Por eso cuando alguien tiene dengue y disminuye el número de plaquetas porque el virus infecta a estas células, las plaquetas, y disminuye su cantidad, es probable que pueda tener, según el caso, ¿no? Dengue hemorrágico porque el proceso de coagulación se ve afectado. El 60% restante de la sangre es líquido, un líquido transparente que se llama plasma, parecido al agua. Este líquido contiene un montón de sustancias, como ya vimos. Los eritrocitos o glóbulos rojos no tienen núcleo, son unas pocas células que no tienen núcleo, ni organelas, y contienen hemoglobina, que es una proteína que es capaz de transportar los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, desde el sistema respiratorio. Ya lo vimos en la clase presencial eso. ¿Cómo se forman las células de la sangre? Por hematopoiesis. Lo importante de esto es recalcar nada más que, como ven acá, ¿qué significa célula totipotencial? Células totipotenciales son aquellas que pueden diferenciarse en distintos tipos. Como vemos, hay distintos precursores que dan lugar a muchos tipos de células de la sangre. Estas células las vimos en la clase de sistema inmune, promoción de la salud. Las células T y células B, los linfocitos maduros, provienen de una célula original que no estaba diferenciada y se diferencian estos tipos. Los eritrocitos también provienen de esta primer célula que se puede diferenciar en esta otra. Y así, o diferentes células que provienen del sistema inmune y, como vimos, el sistema circulatorio. Las plaquetas también provienen de los megacariocitos y los macrófagos y otras células. Bien, las plaquetas, como ya les dije, tienen que ver con el proceso de coagulación en la sangre. Entonces, la rotura de cualquier tipo de arteria o vena se va a taponar, podríamos decir, formando un coágulo con
este proceso de las plaquetas. También transportan serotonina, que es un neurotransmisor, que se produce en las células del intestino delgado. Y acá les dejo para que vean, ustedes tienen el link a la clase, lo importante que es la conexión entre el intestino y el cerebro para la salud mental. Hablamos de esto bastante en la clase presencial. Les dejo esto para que lo puedan leer y bueno, haremos un foro, un trabajo con esto. Es muy interesante cómo se está estudiando muchísimo en la actualidad la microbiota intestinal o flora intestinal y cómo, según qué microorganismos crezcan en nuestra flora, bueno, puede influenciar en nuestra salud mental, ¿no? Porque, bueno, muchas de estas bacterias producen sustancias o asimilan sustancias que son importantes para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Así que nada, es muy interesante y está como en auge ahora la investigación de estos temas. Bien, vamos a vasos sanguíneos. Acá hay una foto. No es para que sepamos en detalle las partes del vaso sanguíneo, simplemente que veamos que las arterias, como se ve, son más gruesas, está formado por varios tejidos, la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima o interna, el endotelio, el famoso endotelio del que hablamos, y que los gases, cuando tienen que haber intercambio de gases, tienen que atravesar varios tejidos para llegar, por ejemplo, del alveolo a los capilares, ¿no? Era para que vean eso, simplemente. Y las venas, como ven, son más finitas, son más finos los tejidos que las forman, y eso genera que, nada, que sean distintas a las arterias, ya vamos a ver por qué. Acá están las células que forman el endotelio, miren cómo se ven, ahí es donde se produce el intercambio de gases, ¿no? Bien, bueno, acá un poco escrito lo que les acabo de contar. Em, lo importante de esto es que las venas se diferencian porque tienen una luz. La luz es como el espacio que hay dentro del vaso sanguíneo, que es mayor que las arterias, y las paredes son más delgadas, entonces se dilatan más fácil, ¿no? Y eso ayuda a que la sangre pueda volver al corazón, porque pensemos que la sangre tiene que subir en contra de la gravedad hacia el corazón, ¿no? Entonces es muy interesante esto porque es evolutivamente una característica que le permitió a los sistemas de los vertebrados bueno, que la sangre pueda fluir de vuelta al corazón, si no sería muy difícil. Además de que hay una red em, sí, como de válvulas que van cerrando para que la sangre no baje de vuelta, ¿no? Bueno, si alguien conoce o tiene insuficiencia venosa o varices, que se le dicen, normalmente tiene que ver con esto, ¿no? Con esto, que la sangre no retorna al corazón y queda acumulada ahí y puede generar, bueno, úlceras como muy grave, pero sí este engrosamiento y dilatación de las venas que se ven como cordones. Bien, simplemente acá les quería contar que la evolución del corazón de los vertebrados, para hablar un poquito más de evolución, no hace falta que lo sepan de memoria ni nada, pero simplemente este vínculo que hacemos con la evolución, fíjense cómo los reptiles, las aves, y acá a la derecha peces y anfibios están comparados. Por ejemplo, sabemos que los peces son de donde o sea, provienen todos los seres vivos terrestres, ¿no? O sea, la vida vino del mar. Y fíjense cómo el corazón de los peces era solamente un ventrículo y una aurícula, dos cavidades. En anfibios se ven tres cavidades ya y una mayor complejidad de red de del circuito, porque ya empieza a haber capilares pulmonares, ¿no? Fíjense cómo hay un cambio, una mayor complejidad, aunque recuerden que en la evolución no es que la naturaleza va hacia la complejidad, pero vemos este cambio debido a la adaptación de los anfibios
a tener una vida en parte acuática y en parte terrestre. Recuerden que los anfibios se reproducen en el agua. Y si vamos a los reptiles y aves, recordemos que, por ejemplo, las aves eh, descienden de los dinosaurios, ¿no? Hay, hay fósiles intermedios de dinosaurios con plumas. Entonces, lo que vemos acá es como, bueno, se van acumulando caracteres que son adaptativos que les permiten, por ejemplo, a los reptiles ya tener una vida fuera del agua totalmente. El corazón sigue manteniendo estas tres cavidades, dos aurículas y un ventrículo, pero en las aves ya es más complejo, tiene cuatro cavidades. Y fíjense que aves y mamíferos comparten esta característica. Nosotros los seres humanos tenemos cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Ya lo vamos a ver en un ratito. Bueno, acá importante esto es entender cómo es la circulación dentro del cuerpo humano de la sangre. Yo les puse como referencia en el texto para que puedan ir leyendo em, los números de los lugares donde va ocurriendo el cambio, ¿sí? Ven, acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, empecemos por la aurícula derecha. Fíjense que la sangre acá es azul, ¿sí? Y el ventrículo derecho dice 1. ¿Por qué está azul o marcado con azul? No es que la sangre es azul. Si bien contamos en clase que tiene un color distinto, parece menos oscura, podríamos decir, no, más oscura, perdón. Em, lo que pasa es que esta sangre viene trayendo desde el cuerpo, miren, hay ciertas venas importantes, ¿no? Esta es la vena cava inferior que viene desde la parte inferior del cuerpo, desde el hígado, el intestino, traen todos los desechos y la sangre cargada con, sí, con desechos y con dióxido de carbono desde las células de la parte baja del cuerpo. Entonces, estas venas siempre van a traer la sangre desoxigenada y con desechos. ¿A dónde? A la aurícula derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos acá en el texto, a través de dos grandes venas, las venas cava superior e inferior. Lo que hace es la sangre retorna, ¿sí? Desde el cuerpo hacia la aurícula derecha. ¿Está bien? Fíjense que hay otras venas, la vena cava superior, que trae la sangre desde la parte superior del cuerpo. Tenemos desde el corazón, el cerebro, etcétera. La sangre, recuerden que no es que es azul, sino que está enriquecida en dióxido de carbono y desechos. Bien, entonces, la sangre que retorna de los pulmones, acá en el sector 2, miren, entra por lo que se conoce como vena pulmonar. Quiero que vean algo. Esta vena pulmonar, el nombre va a ser al revés que en el circuito sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Si dice vena pulmonar, lo que va a traer es sangre oxigenada. Esto es importante. Se hace a propósito para poder entender el proceso. Entonces, estamos acá, la sangre que retorna de los pulmones entra en la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. En este sector, entonces, acá está el pulmón. Fíjense cómo estas venas pulmonares que están acá son dos, ¿sí? Van a traer sangre oxigenada, aunque se llaman venas, porque es el nombre al revés en el circuito pulmonar, hacia la aurícula izquierda y se va a acumular acá la sangre enriquecida en oxígeno. Fíjense que es de color rojo en el esquema. Bien, ¿qué va a pasar entonces a continuación? Las aurículas se van a dilatar cuando reciben la sangre, se hinchan, ¿sí? Y después, al mismo tiempo, ambas aurículas se van a contraer, que sería esta flecha que les puse acá en el punto 3, donde se ve que la sangre fluye hacia dónde, hacia los ventrículos. Se contraen las dos aurículas, derecha e izquierda, y la sangre fluye al ventrículo derecho y al izquierdo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego? Los ventrículos se van a contraer los dos juntos también y van a expulsar la sangre hacia diferentes circuitos.
Vamos a ir viendo por partes. El ventrículo derecho va a impulsar la sangre. Fíjense que está pintado de azul, porque es sangre desoxigenada y llena de, eh, sí, de desechos de tóxicos del cuerpo, ¿sí? Va a ir por las em, arterias pulmonares que llevan sangre desoxigenada, porque son, acuérdense que el nombre es distinto, ¿sí? Y que llevan lo contrario. Se llama arteria, pero lleva sangre desoxigenada hacia el pulmón. ¿Para qué? Para que acá ocurra, ¿qué cosa? La hematosis, ¿sí? Y ocurre este cambio entre, ven porque acá hay un cambio de la sangre que parece azul a parece roja, porque ahí se produce la hematosis, ¿no? Se va al dióxido de carbono, se liberan los desechos, de otra forma que ya vamos a ver, y se enriquece en oxígeno para volver al corazón por la aurícula izquierda. Bueno, entonces, nos quedamos acá. El ventrículo derecho impulsa la sangre desoxigenada hacia los pulmones mediante las arterias pulmonares, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? Que como ven está pintado de rojo. Se va a contraer, acuérdense que se contraen al mismo tiempo, y la sangre va a ir ¿hacia dónde? Hacia las arterias que van hacia el cuerpo. Fíjense que son arterias como la aorta, que se va a dividir después en la arteria hepática o vena porta, etcétera, que van a la parte inferior del cuerpo y llevan la sangre oxigenada, ¿sí? Bien. Entonces, desde la aorta la sangre se distribuye a los distintos tejidos, se va ramificando, también incluso hacia dónde, hacia el propio sistema circulatorio del corazón. Recuerden que el ataque cardíaco sería cuando alguna de estas arterias que irrigan al propio corazón, al propio tejido del corazón, se obstruyen por los ateromas, que son placas de colesterol que generan, ¿sí? Que se tapone y se produzca un ataque cardíaco. ¿Cómo se suele resolver este padecimiento? Bueno, se hace una operación por una vena, llegan al corazón y desobstruyen esa arteria con un stent, haciendo que vuelva a fluir la sangre. Por eso lo importante de controlar eh, el tema de, sí, el colesterol HDL y VDL en sangre. El colesterol, que se llama bueno, el HDL y el malo, el LDL, ¿sí? Las VDL son ambas, pero bueno, el LDL se considera, entre comillas, malo, porque es el que se acumula, ¿no? En estos vasos sanguíneos. Bien, hasta acá vamos a ver sistema digestivo, veremos la clase que viene. Eh, bueno, les dejo cualquier cosa, cualquier duda, lo charlamos después en la clase de repaso.